Levanta tu Biblia y vamos a decir con convicción, con denuedo. Amén. Si vienes por primera vez, si no nos has acompañado mucho, esta es una declaración que es verdad, es cierta. Y cada vez que leas la Biblia, acuérdate de esto que estamos diciendo. Decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. El valioso vaso de Dios lo vamos a basar en Hechos capítulo 9, verso 22 al 25 mientras los niños salen. Caray. Amén. Gracias a Dios. Ahí lo tiene usted en las pantallas. Dice la palabra de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Generalmente no sabemos quiénes somos. Vamos por la vida y no sabemos ni quiénes somos, ni para qué estamos en esta vida. Como que de repente hasta le perdemos sentido a la vida. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta en algún momento en su vida? Y si soy tan necesario, ¿por qué parece mi vida tan vacía? ¿Por qué parece que realmente a nadie le interesa si estoy vivo o no? Podría desaparecer hoy mismo y creo que nadie lo notaría. ¿Alguien ha pensado así en algún momento en su vida? Todos hemos pasado por esto. ¿Sí? Es como aquel novio que viene a pedir permiso con el suegro para poder salir con la muchacha, ¿verdad? Y como todo buen padre, pues lo mira así con recelo, molesto, en un tono áspero, porque si eres papá de hijas, así tienes que hablarle al yerno, ¿sí? Así, que no te vea contento, ¿no? Porque va a pensar, no, este ya quiere que salga. No, que te vea enojado, que te vea, que no te agradó que te viniera a hablar. Algo así me pasó con mi suegro también, me miró feo cuando yo llegué y ya le dije a qué iba y todavía me miró peor, ¿sí? Eso es bueno, así está bien, ahí te das cuenta si el novio realmente viene con buenas intenciones o con malas intenciones. Pero en esta ocasión vino un novio y le dijo, oiga, pues vengo a pedirle permiso para que pues deje a su hija salir conmigo. Y como buen papá agarró y le preguntó, bueno, está bien, dice, pero ¿y tú a qué te dedicas o quién eres o qué? Y él dice, bueno, pues ahorita estoy en un momento muy crítico en mi vida. Y él dijo, ¿a qué te refieres? Yo te pregunto, ¿estudias, trabajas, qué haces? Y él dice, bueno, pues ahorita ni estudio ni trabajo. Estoy en un momento en que trato de encontrarme a mí mismo. Sí, algo que es muy común entre jóvenes. Es que trato de encontrarme, trato de saber quién soy. Hermano, la realidad de las cosas es que jamás sabrás quién eres hasta que no sepas quién es Cristo. Esa es la realidad. Hasta que vinimos a Cristo supimos que éramos más que vencedores. ¿Cuántos se dieron cuenta hasta entonces? Hasta que viniste a Cristo supiste que todo lo podías en Él. Hasta que viniste y conociste al Señor, entonces supiste que no había imposibles para ti. ¿Es cierto o no? Es decir, para poder saber quién eres, necesitas primero saber quién es Él. Esto no lo demuestra Pablo. La historia que hoy vamos a hablar. Te he estado hablando de los apóstoles los miércoles y hoy voy a hablarte del más grande de todos los apóstoles. El único que no estuvo caminando con Jesús en Jerusalén y que sin embargo es reconocido como el apóstol más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. Un hombre apasionado, un hombre celoso de Dios, fariseo de fariseos, defensor de su fe, el mayor perseguidor de la iglesia de todos los tiempos.
también el mayor apóstol de la fe cristiana, conocido en la historia de la iglesia como el León de Dios. Escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Aquí Satanás se volvió a equivocar como todo lo que él hace. Agarró, lo persiguió, lo encarceló y dijo, ahí lo voy a tener para que no haga tanto alboroto en la iglesia, lo voy a tener preso, detenido. ¿Sí? Y ahí aprovechó Pablo para escribir todo más allá de la mitad del Nuevo Testamento. Yo creo que el diablo ya mejor lo hubiera tenido entretenido con otra cosa. Le hubiera hecho como Sansón, que le puse a Dalila, ¿verdad? Pero me equivoqué y lo metí a la cárcel y mira todo el daño que me hizo. Sí, Satanás sabía de lo peligroso que era este hombre. Satanás sabía que tenía que detenerlo de alguna manera, pero todo lo que hacía solo provocaba que Pablo pudiera mostrar mayormente la gloria de Dios a la iglesia. Pablo, hermano, puso la base de todo lo que la iglesia es en Cristo. Si yo te he hablado de sanidad, es porque Pablo fue el que tuvo la revelación de esto. Si te he hablado de prosperidad, Pablo fue el que tuvo la revelación. Te ha hablado acerca de la paz y la alegría que Dios quiere darte y que ha puesto en tu interior. Y todo esto ha venido de parte de la revelación que Dios le dio a Pablo. Así que Satanás sabía que en Pablo había un tesoro divino, un tesoro que la iglesia iba a aprovechar, y por eso trató de matarle, para que este tesoro no llegara a la iglesia. Dios, déjame contarte la historia desde el inicio. Todo inicia de esta manera. Jesús es crucificado, pero resucita al tercer día. Tú lo recuerdas también muy bien. Entonces les dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito de Dios, que la vida de Dios se extendiera. La vida siempre se extiende. La vida no se queda aislada, siempre se va extendiendo, se va abriendo camino. Entonces vino el Espíritu Santo sobre 120 que estaban ahí en el aposento alto en el día de Pentecostés y recibieron la vida de Dios. Estos 120 discípulos, hermano, la intención, la voluntad de Dios era que salieran y predicaran el Evangelio por toda Jerusalén, por toda Judea, por toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos empezaron a hacerlo en Jerusalén, pero no salieron a toda la tierra. Ellos consideraron, ¿cómo vamos a ir a predicar el Evangelio a toda la tierra si nada más somos judíos nosotros? Se atrevieron a predicar el Evangelio en Samaria, porque aunque no se llevaban muy bien judíos y samaritanos, consideraban a los samaritanos como ni totalmente gentiles ni totalmente judíos. Los consideraban medios hermanos. Así que Dios pasa esta vida de los apóstoles a 7 diáconos. Tú lo recuerdas también muy bien. Felipe es uno de estos diáconos que empiezan a predicar el Evangelio. Y se atreve a predicarlo en Samaria, a los samaritanos. De hecho, se asombran Pedro y Juan cuando saben que Dios está obrando en Samaria. Y entonces bajan hacia allá y bautizan a varios de los hermanos que se han convertido en Samaria. Pero no se atreven a ir todavía con los gentiles. Después, hermano, tú recuerdas a Esteban. Esteban empieza a predicar el Evangelio también. Se dirige a una sinagoga que es conocida como la sinagoga de los libertos. Te expliqué muy bien. La sinagoga de los libertos está constituida por personas que son judíos, pero que estuvieron en ciudades griegas, hablan griego. Ahí todo se discute en griego. Ahí no predican la palabra, ahí pelean, discuten la palabra, ¿sí? Y se hablan a gritos. Ahí fue donde vino Esteban, a esta sinagoga de los libertos, cuyo rabino era Saulo de Tarso. Saulo, un hombre que había sido educado a los pies del gran Gamaliel, el rabino más reconocido de su tiempo. Ahí Pablo creció siendo educado por Gamaliel. Así que llegando a los 30 años, es tanto el avance que tiene Saulo que es puesto como rabino. Ser puesto como rabino a los 30 años, hermano, es un jovencito. Tal vez tú digas, pastor, un jovencito a los 30 años. Recuérdalo, en los judíos era considerado niño todo menor de 30 años.
Tenías 29 años y eras un niño. A partir de los 30 años era la mayoría de edad. Por eso es que Jesús se bautiza a los 30 años. Y es entonces cuando dice, este es mi hijo amado. Tú recuerdas, es precisamente cuando en la cultura judía es considerado un hombre un mayor de edad. Saulo es considerado mayor de edad, pero es tanto el avance que tiene. Sabía hablar griego, latín, latón, lámina galvanizada, todo sabía hablar este muchacho. Sí, era bueno hablando. Sabía varios idiomas, aparte era experto en las escrituras. Se sabía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Lo sabía en hebreo, en griego, en lo que quisiera. Te lo podía explicar al derecho y al revés. Este era el rabino. Esteban se dirigió hacia esta sinagoga, la sinagoga de los libertos, y empieza a hablar acerca de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Mesías, de que Jesús es el Cristo. Creo que esa es la manera correcta de decirlo. Y empieza a discutir con el hombre más inteligente que ha conocido la religión farisea, con Saulo. Saulo, a pesar de haber sido educado bajo los pies de Gamaliel, el mejor maestro de ese tiempo, a pesar de tener un conocimiento de la política romana y de la cultura romana, de hablar tantos idiomas, Esteban le pone una paliza con las escrituras bárbaras. Lo deja en vergüenza delante de su congregación. Algo que me imagino que le ha de haber dolido mucho. Imagínate, el hombre más inteligente vencido por una persona que ni apóstol es, pa' colmo. Es un simple diácono. Y viene y le pone una trapeada. Y entonces Saulo se enoja. Y entonces lo mandan matar. Tú recuerdas, toman a Esteban, lo llevan a matar. Lo matan a pedradas, traen la ropa de Esteban a los pies de Saulo como diciendo, él autorizó. Y entonces, a partir de ahí, hermano, Saulo considera la iglesia de Cristo como una infección que puede afectar al judaísmo. Y empieza a perseguirlos. Es un conocido del sumo sacerdote. Va con el sumo sacerdote y le da cartas para poder detener a los cristianos. De hecho, la ley romana prohibía que un judío pudiera matar a nadie. Pero Saulo se brincó la ley romana incluso. Y empezó a matar cristianos. ¿Sí? Ahora, todo esto sucede mientras los apóstoles permanecen en Jerusalén. No se salen de Jerusalén. Entonces vino una persecución contra la iglesia, dice la palabra de Dios. Y fueron esparcidos. Si tú lees Génesis 1:8, entenderás que el Espíritu Santo los llevaría a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si lees Hechos 8:1, verás que fueron esparcidos a causa de la persecución. Fueron esparcidos por toda Judea, Samaria y por varias partes del mundo. Ahora, a pesar de esto, los apóstoles siguen metidos en Jerusalén. No salen. Como que Dios les dice, salgan, prediquen el evangelio. Ellos dicen, pues no salimos. No, aquí nos vamos a quedar, estamos a gusto acá. No nos vamos a ir de aquí. Y en cambio Saulo, hermano, Dios está viendo a sus apóstoles, con los que trabajó 3 años, está viendo los que no obedecen lo que les dijo. En cambio está del otro lado, en la compañía de la competencia, un hombre llamado Saulo de Tarso, que es un bárbaro. Sí sale por todos lados y anda matando cristianos. Entonces el Señor dice, bueno, como que me gusta mucho el gerente de la competencia. Este es bárbaro y mi gerente de este lado pues no avanza. Así que empieza a llamar, decide pasar la vida de estos apóstoles al apóstol, bueno, al que posteriormente sería el apóstol Pablo, a Saulo de Tarso. ¿Sí? Por eso ten cuidado, hermano. Debes de testificar acerca de Cristo o Dios tendrá que llamar a alguien que haga el trabajo que te ha mandado hacer a ti. Dios siempre buscará la manera de cumplir su palabra. Si no lo haces tú, entonces tendrá que levantar a otra persona. Por eso es importante que hagas el trabajo que Dios te llamó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Saulo comenzó una terrible persecución contra la iglesia a partir del homicidio de Esteban. Tenía autoridad legal, hermano, para perseguirlos de ciudad en ciudad. De hecho, la Biblia dice que entraba de casa en casa.
Entraba y sacaba de ahí cristianos y los mataba. Y luego, como si nada, fue con los Gálatas y ya cuando era convertido les dijo, yo a nadie he ofendido, ¿eh? Ahí estaban varias viudas gracias a él. Y les dijo, yo a nadie he ofendido, a nadie he afectado yo. Y nadie le reclamó. ¿Por qué? Porque lo que había hecho Pablo, lo había hecho aquel hombre que no conocía a Dios. Este era un nuevo Pablo. Amén. Era una nueva persona. Por eso nadie le reclamó eso. Ahora, respirando amenazas, dice la palabra, y muerte contra los discípulos, fue sorprendido por nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco. Ahora, esto es interesante. Yo sé que ahorita te estoy hablando de mucha historia, pero es necesario que lo entiendas. Ya después, cuando lees la Biblia, entiendes por qué las cosas. Mientras Pablo o Saulo todavía en ese momento se va dirigiendo hacia Damasco, está pasando junto a un monte llamado el Monte Hermón. ¿Alguien recuerda qué pasó ahí en el Monte Hermón? Años antes, Jesús en ese monte se transfiguró delante de Juan, de Santiago y de Pedro. Ahí hubo la transfiguración. Como que ese monte hubiera quedado imantado de la presencia de Dios, como que algo hubiera quedado ahí, precisamente esperando a que Saulo pasara por ahí, y entonces el Señor se le presenta a Saulo. Todos necesitamos, hermano, nuestro camino a Damasco. Un momento en la vida en que nuestra vida tenga que dar un giro de 180 grados. En donde te tengas que dar cuenta que Dios te ha llamado con un propósito. Que tienes un propósito, que naciste para un propósito. Es más, primero existió el propósito y después exististe tú. Ya se los he predicado antes también. Es decir, Dios vio la necesidad de Lázaro Cárdenas de algo. Sí, Dios sabía que iba a necesitar a alguien con ciertas características, con cierta inteligencia, cierta capacidad, ciertos dones, y entonces dijo, se va a ocupar por ahí en 2012 en Lázaro Cárdenas, y entonces empezó tu creación, y puso ahí los dones, las habilidades, todo eso lo puso en ti, porque tú eres necesario en nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No estás aquí de casualidad, estás aquí para cumplir un propósito. Tienes esos dones porque Dios te los dio. Tienes esas habilidades porque Dios las puso en ti. Es más, hasta que viniste a Cristo te diste cuenta de otras habilidades que antes de conocerle no sabías que tenías. Tu servidor, hermano, me iba más o menos en la escuela, pero no me pusieran a hablar en público. Porque eso sí, me empezaban a temblar las piernas, no podía hablar. Hasta que conocí al Señor. Mira, ahora el problema es callarme, ¿sí? Pero eso lo pone Dios. Ahora, Dios llamó a Pablo. Aún Pablo dice, desde el vientre de mi madre me llamó el Señor. Pero todos necesitamos tener ese encuentro en Damasco con el Señor Jesús. Pablo, hermano, o Saulo, era una persona que nadie había podido con él. Gamaliel no pudo con él. Incluso superó a Gamaliel. ¿Sí? Así nos pasa a todos. Si tal vez tu mamá no pudo contigo, ¿va? A pesar de que tu mamá siempre te supo reconocer que algo andaba mal contigo. ¿No te diste cuenta como las mamás tienen algo que les hace saber que hiciste algo malo aunque nadie les haya dicho nada? ¿Sí se han dado cuenta? No sé qué tienen las mamás. Gracias a Dios por las mamás, porque yo me acuerdo mi mamá agarraba y entraba yo a la casa y me decía, ¿qué tienes? Nada, algo hiciste. Yo decía, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Qué hiciste? Nada. Hiciste eso y ¿cómo? Hasta sabe qué hice. Sí, se te nota. Sí. Pobres de nosotros los hombres, ¿verdad? Por sí con las mamás, porque así nos va con la mamá. Luego llegamos a la escuela y generalmente son maestras también. Y te traen cortito también las maestras. No puedes hacer nada porque luego te llaman la atención, ¿va? Y luego llegas te casas y la mujer igual. Llega uno a la casa y ¿qué tienes? Nada. Hay problemas, ¿verdad? No. A mí no me engañas. ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Seguro pasó esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le dije, no puedo mentir. Algo así pasó. No, pues hazle así. Y empiezan a decirte qué hacer, ¿verdad?
Y luego cumples 42 años y te dicen, tú has cambiado. Pues cómo no, desde que toda la vida me estás diciendo qué hacer. ¿Sí? Ahora, Pablo venía así. Nadie pudo con él, nadie lo pudo cambiar. Pero Jesús pudo cambiarlo, bendito sea Dios. De la misma manera, si tú viniste en esta tarde obligado, alguien te trajo a fuerzas y dices, el día que yo pueda decidir por mí mismo, yo nunca volveré a este lugar. Hermano, ni digas nada. Tu servidor también lo dijo. Y mírame dónde estoy. Esto se pega más que la roña. Al rato está uno alabando a Dios y agradeciéndole a Dios. Y dice, mira y tal que no quería venir. Hoy no lo puede sacar de la iglesia. Gloria a Dios. Sí, luego los ponen en la consola a servir también. Bendito sea Dios. Sí, ahí están todos los que no querían venir y ahora son los que primero llegan. Y luego están en la alabanza y luego ya no haya uno que hacer con ellos. Ahora mira, a Pablo no lo podía convertir nadie. Pero a Dios no se le pudo escapar. Dios, hermano, necesitaba que la vida se distribuyera. La vida de Dios que había puesto en los apóstoles. Ahora mira, por favor vemos la siguiente cita. Ahí está, Hechos 9:4. Cayendo en tierra, ¿sí?, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primero, dice la Biblia que era una luz. Vino una luz que encegueció a Pablo. Era a mediodía, así que la luz que Pablo vio debió ser más intensa que el sol mismo. ¿Te das cuenta? Era Dios mismo hablándole a Pablo. ¿Sí? Es una luz superior a la luz natural. Eso es la revelación de Dios, hermano. Solo la revelación de Dios puede tirarnos a tierra, deshaciendo nuestro orgullo. Eres orgulloso porque no has recibido la palabra de Dios, porque no has tenido revelación de la palabra en ti. Una cosa es tener la palabra de Dios en la cabeza y otra cosa es tenerla en el corazón. La Biblia dice, hermano, que en la cabeza para nada aprovecha, pero cuando la palabra de Dios llega a tu corazón te cambia la vida. Así que escuchó una voz del cielo. Todos escucharon esa voz, no vieron a nadie, pero escucharon una voz diciendo, Saulo, Saulo. Ahora, Pablo conoce las Escrituras. Él sabe que cuando Dios habla y cuando dice 2 veces el nombre de una persona, está hablándole a una persona grande en el reino. Lo mismo hizo con Samuel, Samuel, Samuel. Lo mismo hizo con Moisés. Lo mismo hizo con Abraham, hablándoles 2 veces su nombre. Y Saulo lo sabe porque él sabe las Escrituras. Él sabe que está hablando con Dios. Y lo que le pregunta es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está hablándole Jesús. Él sabe que es Dios hablándole. Seguramente ha de haber pensado, yo ando matando a los cristianos y el Señor me trata como a un grande. Como si yo fuera un importante. Me dice, Saulo, Saulo. Hermano, el Señor sabe lo que andas haciendo. El Señor sabe cómo te comportas. Y a pesar de eso te menciona 2 veces. A pesar de eso, cree que tú vas a poder salir adelante. Cree que va a cumplir el llamado contigo. Bendito sea Dios. A pesar de lo que estás haciendo, a pesar de lo que en tu corazón tú sabes que no has podido vencer, Él todavía te nombra y te dice 2 veces tu nombre. Gloria a Dios. Ahora mira, este pensamiento, hermano, de ¿por qué me persigues? Fue lo que cautivó la mente de Pablo por toda su vida. ¿Por qué? Porque Pablo pudo haber dicho, Señor, yo a ti no te persigo. Estoy persiguiendo cristianos, yo contigo no tengo problemas. Pero él está diciendo, lo que le haces a mis hijos, me lo haces a mí. Lo que le haces a cada uno de los cristianos, es como si me lo estuvieras haciendo a mí. Y se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que los cristianos y Jesús son uno. Alguna vez te lo expliqué. Y te dije, es como si yo te trajera, pusiera tu mano aquí en el púlpito y luego agarraba un martillo y te diera en uno de tus dedos y no, cállese, hermano, no le pegué a usted, le pegué a sus dedos. ¿Verdad que no? Inmediatamente tú dirías, por supuesto que es a mí. Lo mismo pasa. Pablo se da cuenta. ¿Por qué me persigues? Yo no te persigo a ti. Estoy persiguiendo a esta bola de sectarios que están atacando la palabra de Dios. Y entonces, hermano, no le queda otra a Saulo sino preguntar lo siguiente. Hechos 9:5, por favor.
Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esta es la pregunta más importante que se puede hacer un ser humano. ¿Quién eres? Las reuniones de superación personal, todas las conferencias de superación personal tratan de hacer que tú te encuentres a ti mismo. Te dicen, si tú vienes te vamos a enseñar quién eres. Primero tienes que conocerte. ¿Has oído eso? Y todos tratan de enseñarte a conocerte a ti mismo. Pero mientras no conozcas a Cristo, jamás podrás conocerte a ti. Hasta que lo conozcas a Él, sabrás entonces quién eres tú. Mientras no sepas quién es Cristo Jesús, mientras todavía creas que simplemente es una leyenda, mientras solo creas que cuando dijo que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estará Él, pero no lo crees de verdad, entonces no entenderás quién eres tú. Te lo dije hace un momento. Es entonces cuando te das cuenta que para ti todas las cosas son posibles, que todo lo puedes en Cristo, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, que no tienes que temer nada, que tu vida está garantizada, que no te preocupas por lo que has de comer ni por lo que has de vestir. Mientras no conozcas a Cristo, nunca sabrás quién eres realmente. Pablo hace la primera pregunta, la pregunta más importante que se puede hacer todo ser humano: Señor, ¿quién eres? Cristo no es un iluminado. Cristo, hermano, no es una persona que inició una nueva religión. Cristo es el Hijo de Dios que contiene en su ser la vida de Dios mismo. Esa es la diferencia, te lo acabo de mencionar antes de iniciar la enseñanza. El primer hombre que tuvo la vida de Dios, ya te lo expliqué, fue Adán. Pero esa vida de Dios se perdió. A partir de ahí, Adán necesitaba ser salvo. Necesitaba ser salvo no porque perdió una religión, sino porque había perdido la vida de Dios. ¿Cuántos dicen es verdad? Perdió la vida de Dios. Por eso, a partir de ese instante, Adán necesitaba que alguien lo salvara. Mientras él tuvo la vida de Dios en su interior, recuerda, Dios sopló en él aliento de vida. La vida de Dios pasó a Adán. Mientras esto sucedió, Adán no necesitaba salvación. Seguro él iba a la presencia de Dios. Primera, ni siquiera iba a morir. Era eterno. Pero cuando la vida de Dios se fue de él, entonces la muerte le afectó. Sí, vivió unos años más. Pero te lo decía la semana pasada, es como aquel radio que lo desconectas y todavía se alcanza a escuchar un poquito de las voces, pero se va apagando. Así es la vida del hombre sin Dios. Nacen, pero como no tienen la vida de Dios, simplemente se van apagando. Hasta que finalmente mueren. Ahora, Jesús tenía la vida de Dios en él. Es el único hombre después de Adán que nace en este planeta con la vida de Dios en su interior. Recuerda, el Espíritu Santo vino sobre María, engendraron la vida de Dios en María, ella dio a luz, y este segundo hombre llamado Jesús, este segundo Adán llamado Jesús, contenía la vida de Dios. Te lo voy a decir rápidamente, discúlpame por repetírtelo. Antes de Jesús, nadie podía ir al cielo. Nadie. Moisés, David, Daniel, Job, Adán mismo, tuvieron que ir al seno de Abraham. No iban al cielo porque no tenían la vida de Dios en ellos. Es hasta que viene Jesús y entonces es transferida la vida a aquellos que habían creído en Jesús como su Señor y su Salvador. Es Cristo el que salva. No te estoy hablando de un iluminado. No te estoy hablando de alguien que traía doctrina. Alguien que se distingue por su sabiduría. La sabiduría de Cristo no nos hubiera podido salvar si Él mismo no hubiera traído la vida de Dios en Él. Él hubiera sido salvo por Él mismo. Y Él sí hubiera podido ir a la presencia de Dios, pero tú y yo no. Lo que el mundo necesita no es una religión. Ni siquiera necesita la religión cristiana. Lo que necesitan es a Cristo en su corazón. Amén. Esa es la realidad. Así que cuando le pregunta, ¿quién eres? Jesús le dice, yo soy. Nadie podía decir estas palabras. Para ti, para mí, que Jesús responda, yo soy Jesús. Para ti, para mí no tiene sentido. Pero cuando Él le dice, Yahvé, Yeshua, ¿sí? Lo que le está diciendo es,
Yahshua, o Yahshua, o como lo quieras mencionar, no sabemos exactamente la pronunciación correcta, pero le está diciendo, yo soy Yahvé, Yahshua, Jehová el Salvador. Eso es lo que le está contestando. Pablo lo entiende perfectamente, yo soy Jehová que te salva. Y me estás persiguiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es como tratar de golpear un clavo en la punta, ¿sí? Y decirle, uno de los dos va a perder en esta batalla. Y le empiezas a golpear. Imagínate, ¿quién crees que salga más dañado, el clavo? Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Ahora, le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque no pudo vencer a Esteban. Se dio cuenta que Esteban tenía razón. Esteban le dijo, hoy Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombres, habita en los cuerpos de aquellos que creen en Él. Los templos en los que ahora habita Dios son de carne y hueso. Y Pablo no pudo rebatir esto contra él. Traía un aguijón, perseguía a los cristianos, pero en su interior sabía, no les puedo ganar. Con las escrituras no les puedo ganar. Ese era el aguijón que traía él en su interior. Ahora, todo esto tuvo que pagarlo en su momento. De eso hablaremos en otra oportunidad, porque si no voy a perder más tiempo ahí. Ahora mira, esa es la primera pregunta que todo ser humano se debe de hacer. Si tú nunca te has hecho esta pregunta, necesitas hacerla hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿Quién es Él? ¿Él es el Salvador? ¿Él es el Dios Todopoderoso? ¿De verdad lo crees? Si de verdad lo creyeras, nunca faltarías a una reunión. Imagínate que mañana a las 8 de la mañana el Señor llega a tu casa, toca la puerta y te dice, te quiero ver al rato a las 10 de la mañana. Y tú dices, uy, Señor, a las 10 de la mañana no puedo. Tengo trabajo, fíjate que tengo un compromiso. ¿Verdad que no tú dirías, adiós al compromiso? Yo voy con el Señor primero. Obviamente, hermano, tenemos que ser responsables con nuestros trabajos. Pero, hermanos, a veces hemos tenido oportunidad de conocer más la palabra, de escuchar más de Él, y nos lo hemos perdido porque realmente no creemos que donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor Jesús. Si lo creyeras, no faltaría. ¿Cierto o no? Ahora, ¿quién es Jesús entonces para ti? Luego vino la segunda pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse. Hechos capítulo 9, verso 6. Por favor. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, yo ya sé quién es el Señor, Él es el Salvador, el Dios Todopoderoso, yo lo creo con mi corazón. Entonces ahora hazle la segunda pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Muchos cristianos, o la mayoría, o todos los cristianos han preguntado, o han hecho la primera pregunta, pero ahí se quedan. Ahora te pregunto, ¿ya le hiciste la segunda pregunta al Señor? ¿Ya le dijiste qué quiere que hagas? ¿Crees que naciste en esta tierra para trabajar, ganar dinero, tener cosas materiales, sacar adelante a tu familia y ya? ¿Crees que para eso naciste en esta tierra? ¿O habrá un propósito para tu vida? ¿Habrá algo más grande a lo que fuiste llamado? Saulo dijo todo esto, hermano, temblando y temeroso. Estaba lleno de miedo. Se dio cuenta que no había estado peleando contra el hombre, sino que estaba peleando con Dios. El Nazareno estaba vivo. El Cristo al que le dijeron que habían crucificado, realmente estaba vivo. Primero tienes que saber quién es Dios, quién es Jesús. Y segundo, debes de saber cuál es la causa de tu vida. ¿Tú crees que trabajas en esa empresa de casualidad? ¿Crees que Dios te ha rodeado de la gente que te rodea nomás porque se le salió de la... Ni siquiera lo pensó? Esas personas necesitan que tú les hables de Cristo. Si no es contigo, difícilmente habrá otra persona. Dios lo volverá a intentar, pero Dios quería que fueras tú. Ahora, en Hechos 9:6 dice, y el Señor le dice, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué interesante, ¿no? Que el Señor, estando hablando con él, no le diga a Pablo directamente lo que quiere que haga. Le dijo, no, levántate, métete a la ciudad, allá se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Sí? Era el gran Saulo.
el que sabía las escrituras, al que nadie le enseñaba. Pero Dios tiene lo primero que quiere enseñarle es, tienes que aprender a depender de la iglesia. Por eso le dice, levántate, entra a la ciudad, ahí te voy a decir qué hacer. Y no te lo voy a decir yo, te lo voy a decir a través de uno de mis hijos. ¿Sí? Lo primero que tienes que entender, hermano, es que no puedes vivir apartado de la iglesia. Necesitas estar cerca de ella. Necesitas congregarte. Necesitas conocer a los hermanos. Necesitas saber cómo se llaman. Yo estoy seguro que si ahorita te pregunto, nadie aquí sabe el nombre de todos los hermanos que están aquí. Levanta la mano al que no se le pasaría ni un solo nombre. Ay, es mi esposa levantando la mano. Nada más para que vean. ¿Cómo se llama el hermano que está acá adelante? No, pues ven para que lo veas. ¿Sí? No. Entonces necesitamos, hermano, acercarnos. La iglesia es importante. Amén. Necesitamos que cuando tú estés mal, estés enfermo, tengas un problema, nosotros saber para orar por ti. ¿No sería grandioso saber que toda la iglesia te está respaldando? Que cuando hay un problema en tu empresa, todos nos estamos mandando mensajes, todos unidos en oración por el hermano fulano de tal, en favor de su empresa, en favor de lo que Dios está haciendo a través de él, en favor de su ministerio. ¿No sería glorioso así? Bendito sea Dios. Y que cuando te digan, el hermano fulano, tú digas, ¿y quién es ese hermano? Pues quién sabe. Señor, pues te pedimos por ese hermano. ¿Verdad que es diferente? Convive. Mira, en la mañana tenemos talento, vendemos comida. Sí es cierto, hay ganancias de ahí y nos ayuda para algunos gastos de la iglesia. Pero el propósito no es ese. Y ha habido ocasiones en que no ha salido ganancia. Y me han dicho, pastor, ya van 2 o 3 domingos que no sale ganancia, ya quitamos el talento. Digo, no, porque el propósito no es el dinero, el propósito es que los hermanos convivan. De repente agarran y se sientan otro hermano desconocido enfrente y empiezan a platicar. Y ya se empiezan a conocer, ese es el propósito. Amén. Empieza a conocer a los hermanos. Yo sé, la iglesia va a crecer. Llegará en un momento que será muy difícil saber a los hermanos, pero también Dios ya tiene una estrategia para que esto pueda continuar, para que tú y yo podamos seguir orándonos por otros. Bendito sea Dios. Venía lleno de altivez Saulo, con cartas del sumo sacerdote, permisos para arrestar cristianos, y ahora Dios le dice, métete, allá adentro te vamos a decir qué vas a hacer. Así que esta disciplina, hermano, le enseñaba a Saulo que todo lo que creía saber no lo sabía verdaderamente. Era un ciego físico y espiritual, porque no podía ver. La luz había afectado su vista. Entonces Dios habló a un hombre sencillo, ¿sí?, llamado Ananías. En Hechos 9:15, por favor, vemos Hechos 9:15. El Señor le dijo, mira, quiero que vayas a tal lugar, ¿sí? De hecho, le da dirección exacta a la calle que se llama derecha. Ahí en la casa donde vive fulano de tal, ahí ve. Así habla Dios. Dios te da la dirección exacta. Sí, el Señor le dijo, Él le dijo, ahí está Saulo. Quiero que vayas y ores por él. Entonces Ananías dijo, Señor, yo he escuchado de todo lo que este hombre ha hecho contra tu iglesia. Y el Señor le responde en Hechos 9:15 lo siguiente. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y no solo de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿No te parece glorioso? Yo estoy seguro que mi Señor ha nombrado a algunos de los presentes y ha dicho, instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los de este oficio, a los de esta profesión, a los de este sindicato, a los de esta empresa. Instrumento escogido me es bendito sea Dios. Ese eres tú, entiéndelo. Estoy hablando de Saulo, pero estoy hablando de ti también. Dios te ha llamado a ti también a hacer algo glorioso para la iglesia. Tu profesión se quedará, tu empresa se quedará, pero un día delante de Dios lo que hayamos hecho para el reino será lo único que permanecerá. Tus logros terrenales, hermano, no servirán de nada. Así que Dios llamó a Ananías. Entonces él vino, lloró por Pablo, por el apóstol Saulo, perdón, por el apóstol Pablo. Y mira lo que sucedió. Hechos 9:17, por favor.
Dice la palabra de Dios, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le llamó? Hermano Saulo. No agarró y dijo, no, ¿qué hermano es este? Se llama a todos cristianos, si no se me olvida que fulanito, fusutanito quedaron viudas, quedaron huérfanos por culpa de él. Sino llegó y le dijo, hermano Saulo. Imagínate, Saulo saber que él ha perseguido cristianos y viene un cristiano a quien probablemente traía en la lista de los que él tendría que arrestar y probablemente hasta matar. Y en vez de llegar y reclamarle, llega y le dice, hermano Saulo. Él solamente escucha la voz. Hermano Saulo. Sí, cuán maravilloso debió haber sido esto para Saulo. Qué gran ejemplo el de Ananías. Así es como se introduce a los hermanos al cuerpo de Cristo, tomándolos por hermanos, a pesar, hermano, de cómo hayan sido. En la iglesia tenemos hermanos difíciles, complicados, no son fáciles de trato, pero a pesar de eso son nuestros hermanos. Amén. Nunca digas, fulano de tal, porque yo no lo considero hermano, porque tú eres el que te está saliendo, porque ese es un hijo de Dios. Pero mire cómo se comporta, mi Señor está tratando con él. Cuando tú dices, yo no le llamo hermano, el Señor dice, o sea que no te consideras mi hijo, porque aquel es mi hijo. Y si no es tu hermano, pues quiere decir que tú no eres mi hijo. Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora, esto es importante también, porque Saulo conoce las Escrituras, sabe muy bien que un pescado sin escamas es considerado un alimento inmundo delante de los judíos, pero a él le caen de los ojos escamas. Esto era una manera en que Dios le estaba diciendo, Saulo, a pesar de lo que hiciste, para mí no eres inmundo, para mí eres algo digno, eres bueno, para mí eres santo, a pesar de lo que has hecho. Sí, Dios no lo consideraba inmundo. A pesar de lo que has hecho, a pesar de cómo te has comportado, Dios no te considera inmundo. Dios todavía te considera digno, te considera digna, te considera santo, te considera santa, y piensa hacer mil cosas a través de ti. Todavía hoy sigue hablando de lo que hará a través de ti. Bendito sea Dios. Alguien debería decir amén. Yo lo creo, yo lo recibo. En el nombre de Jesús. Cada vez que tú dices amén, te apropias de la palabra que se está diciendo. La Biblia dice que Jesús dice amén. Y sí, por medio de nosotros. Cuando te estoy diciendo que Dios está pasando por alto tus errores, tú deberías de decir amén. Y entonces Él también diría amén juntamente contigo. Y pasaría por alto todo lo malo que ha ocurrido en tu vida. Mira, Hechos 9:19, por favor. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Sí, mi esposa se la pasa siempre con muchas fuerzas, quién sabe por qué. A él ahí recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Cuánto tiempo estuvo? Algunos días. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo tardó en predicar a Cristo? Enseguida, enseguida. Esto es una conversión radical, hermano. La gente totalmente convertida es totalmente comprometida. Empieza a hablarle a otros. Entiéndelo, tu función en esta ciudad es hablarle a otros de Cristo. Cristo no te convirtió para que vengas cada 8 días a la iglesia. No te alcanzó para eso, te alcanzó para que a través de ti otros conozcan de su salvación, de sus bendiciones. Hermano, haz la voluntad de Dios, entiéndelo por favor. No estás aquí para cumplir tus compromisos, sino para cumplir sus compromisos. La misma pasión con la que persiguió para muerte las almas de los discípulos, era la pasión ahora con la que perseguía para salvación las almas de los inconversos. Solo, hermano, quienes llegan a recibir la revelación del misterio de Cristo se comprometen totalmente con la causa de Cristo. Quienes no entienden el misterio viven para su propio cuerpo, para su propio placer. Quienes entienden que están aquí por Cristo viven para el cuerpo de Cristo.
Amén. ¿Sabes tú que tu don va a edificar a otros miembros del cuerpo de Cristo? ¿Sabías eso? Que tu habilidad es para bendecir a la iglesia y también para alcanzar a nuevos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Lo sabías eso? Mientras no estés sirviendo a Cristo, tu don, tu habilidad, hermano, estás dejando de cumplir tu llamado. ¿Sabes dibujar muy bien? Hermano, necesitamos cambiar esta lona para el aniversario. Diséñanos algo bonito, algo que hable del 7º aniversario, que hable del reino de Dios aquí, bendito sea Dios. Ese lo diseñaron, bueno, lo diseñó una hermana y lo imprimió otra hermana. Amén. Es su don, es su habilidad. Yo sé que hay más dones en la iglesia. Todo lo que Dios te dio es para beneficiar al cuerpo de Cristo. Ahora mira, en los versos 20 y 21 dice así: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, confundidos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿No fue este el que anunciaron en la sinagoga que venía para acá para apresar cristianos? Ahora está diciendo que los cristianos tienen razón. Estaban atónitos. ¿Creen lo que él les está diciendo? Verso 23. Mira. Pasados muchos días, ¿pasados cuántos? Muchos días. Los judíos resolvieron en consejo matarle. Verso 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ellos guardaban ahí. Ahora, el verso 19 nos dice que pasaron algunos días, pero el verso 23, nos dice que pasaron muchos días. Por fin, ¿qué fue? ¿Pocos días o muchos días? ¿Alguien tiene la respuesta? Verso 19 dice pocos días, o pasando algunos días. Y el verso 23 dice pasando muchos días. Y es que lo que pasó aquí es lo siguiente, hermano. Saulo sale de Damasco y va a Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén pasó 3 años en Arabia. En Arabia, él tiene intimidad con Dios, pasa tiempo con Dios. Él dice que todo lo que a él le fue revelado se lo reveló Cristo precisamente y no ninguno de los apóstoles. Ninguno. Dice, todo lo que yo aprendí me lo enseñó el Señor directamente. Mira, déjame decírtelo. Vamos a Gálatas 1:17 para que compruebes esto. Gálatas 1:17 y 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo ¿a dónde? A Damasco. Por eso este viaje sucede entre el verso 19 y el verso 23. Dice, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Verso 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fíjate, qué interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con los apóstoles? 3 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús enseñándole a Pablo? También 3 años. Lo mismo, el mismo tiempo. ¿Sí? Este viaje a Arabia, hermano, sirvió para que se preparara a solas con Cristo. ¿Y sabes qué fue lo que sacó en conclusión? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nadie habla del cuerpo de Cristo como Pablo. Solo Pablo. Es el único que se atreve a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que Cristo es la cabeza, pero que tú y yo somos el cuerpo. Que lo que podía hacer el cuerpo de Cristo, estando en la tierra, es lo que puede hacer la iglesia en nuestros días. Bendito sea Dios. Podemos orar por enfermos. Tú y yo podemos echar atrás un desastre natural. Que viene un huracán para acá, en el nombre de Jesús, unirnos y decirle, fuera de aquí, no dañarás nuestra ciudad en el nombre de Jesús. Pablo distinguió eso, se dio cuenta. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, como iglesia, pero también individualmente.
Soy el cuerpo de Cristo. Cristo habita en mí. El Espíritu Santo habita en mí. Necesitas un abrazo. El Espíritu Santo no te puede dar un abrazo. Es un espíritu. No lo sientes. Por eso a veces te da abrazos a través de otros hermanos. Pero es Cristo en el hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todos necesitamos, hermano, pasar a tiempo a solas con Dios, en la cual Él nos revele para qué te llamó. ¿Sabes tú que también en tu interior hay un tesoro que la iglesia necesita? ¿Sabes tú que Rema necesita tu don? ¿Sabes que esta iglesia jamás llegará a crecer, jamás llegará a ser lo que Dios le ha llamado a hacer, hasta que tú reveles el don que Dios ha puesto en ti? ¿Sabes tú que hay tantos hermanos aquí que se desaniman porque tú no te has atrevido a levantarte y a enseñar y a mostrar y a manifestar el don que Dios puso en ti? Tienes un tesoro, eres un vaso valioso delante de Dios. Ahora mira, verso 20 otra vez, por favor. Hechos 9:20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, admirados, asombrados. Ahora, aquí viene un problema. No, Hechos 9:22, por favor. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ellos estaban asombrados, confundidos, no sabiendo qué decir. No podían contradecir a Pablo. Todo iba bien. Entonces, ¿por qué decidieron matarlos si primero los tiene con la boca abierta? Porque Pablo empezó a decir, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hasta ahí no había ningún problema. Pero se le ocurrió decir lo siguiente: incluso los gentiles que aceptan a Cristo forman parte del cuerpo de Cristo también. Y eso fue lo que los judíos no pudieron soportar. Ellos dijeron, una cosa es que diga que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, que se haya pasado para el bando de los cristianos, pero que se haya pasado para el bando de los gentiles, eso es insoportable. Eso no lo vamos a dejar pasar. Y por eso empezaron a perseguir a Pablo y a tratar de matarlo. Mira, Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Verso 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Les dijo, hay un misterio, pero a mí me fue revelado. Déjenles digo en qué consiste. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Verso 6 lo revela. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso es lo que él empezó a predicar, y entonces los judíos dijeron, no, eso no se lo podemos soportar, tenemos que matarlo. No solamente se pasó con los cristianos, sino hasta se pasó con los gentiles. Inclusive en el capítulo 10 de Hechos 9 se revela cómo más bien se ve cómo Dios le revela a Pedro que los gentiles también formarán parte del cuerpo de Cristo. Amén. Mira otra vez Hechos 9:23, por favor. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya había tenido esta revelación. Los gentiles también son parte del cuerpo de Cristo. Pero sus acechanzas, verso 24, llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. ¿Cómo sobrevivió? Segunda de Corintios 11:32 y 33 nos lo revelan. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Esa fue la manera en que escapó, en una canasta, como conservando, como reteniendo el tesoro. Lo empezaron a bajar. Esa canasta llevaba el tesoro de Dios. Por eso era tan valioso Saulo para Dios. Dios sabía que había puesto en Saulo algo que sería de bendición para toda la iglesia.
Dios sabe que Él ha puesto en tu interior algo que es necesario para toda la iglesia. Nuestro viaje a Colombia, hermano, gloria a Dios, no hubiera sido posible sin un don que Dios puso en Crescel. Abrió una página en internet, empezó a subir las prédicas. Entonces las abrieron en Colombia, les gustaron, y entonces de ahí vino una invitación. Pero no solamente vino una invitación, la radiodifusora de Colombia no podía transmitir por internet, porque en Colombia es muy costoso transmitir por internet. Entonces Dios puso también en el corazón de él abrir una página para que esta radio transmitiera por internet. Y lo están haciendo. Y ahora hay otra radio que por ahí le está diciendo, pues también te damos la bendición de que nos patrocines también a nosotros. Amén. Porque hay algo guardado adentro. Lo que Dios te está dando no es para ti, es para la iglesia. Y cuando tú eres fiel, entonces Dios te da lo que es para ti. Porque si no fuiste fiel con lo que no era tuyo, ¿cómo Dios te podrá dar lo que te pertenece? Amén. En el nombre de Jesús. Así que así fue Pablo, descolgado en una canasta. Hechos 9:25, por favor, ya voy a terminar, hermanos. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Amén. Descolgándole en una canasta. Segunda de Corintios 4:7, si podemos adelantar ahí. Segunda de Corintios 4:7. Dice, tenemos este tesoro, ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes bien que te necesitamos? No te necesitamos sentado, te necesitamos predicándole a alguien, te necesitamos estando al frente de una célula, te necesitamos enseñándole a los demás la revelación que Dios va a traer sobre ti. Pastor, pero es que yo no tengo revelación. ¿Para qué Dios te va a revelar algo que no le vas a transmitir a nadie? Dios solamente le revela cosas a aquellos que transmiten enseñanza a otros. Mientras tanto, Dios no te revelará nada. Amén. Tú eres un vaso muy valioso, el vaso que Rema necesita, el vaso que desde hace años estábamos esperando. A veces llegan algunos de ustedes y me dicen, pastor, yo me dedico a tal cosa. Y cuando me dicen eso, yo me acuerdo lo que Dios me ha dicho que va a hacer con Rema. Y digo, Señor, tú lo trajiste, no cabe duda. Pero veo cómo a veces le interesan más otras cosas. Y digo, Señor, revélale que lo trajiste con un propósito para la iglesia, en el nombre de Jesús. Dios nos va a dar una clínica pronto. ¿Cuántos dicen amén? Que no le cobrará ni un peso a nadie. Si alguien quiere ofrendar algo, ahí tendremos un lugar donde quiera dar una donación. Pero atenderemos a la gente gratuitamente. Sí, necesitaremos, obviamente si tenemos una clínica, ¿qué necesitaremos? Médico, ¿verdad? Y de repente vienen algunos hermanos y me dicen, pastor, nosotros vamos a estudiar medicina. Imagínate lo que pasa por mi cabeza. Digo, Señor, ahí viene ya, ahí viene ya. Es lo que Dios está poniendo en tu interior. Amén. Dios nos ha dicho que nos va a dar una escuela en la cual vamos a enseñar a los niños no solamente lo que el programa de estudios indica que hay que enseñarles, les enseñaremos fe, que para ellos todo es posible. Les enseñaremos que la vida de Dios que habita en ellos les hace alcanzar cualquier sueño, cualquier meta. Y cada vez que alguien se agrega a la congregación y me dice, soy profesor, imagínate qué pasa por mi cabeza. Digo, Dios, ahí viene también. Y cada vez que alguien me entero, alguien dice, pues estoy estudiando administración de empresas, y decimos, bueno, si tendremos una escuela y una clínica, necesitaremos quien los administre. Y alguien dice, yo soy contador, y dices, pues necesitaremos también contabilidad ahí. ¿Te fijas? Es Dios con un plan. Está agregando, nos está juntando. Algo muy poderoso está por suceder. Amén. Hoy tenemos un desayunador, donde niños escuchan la palabra de Dios todos los días. Desayunan todos los días. Bendito sea Dios. Llegó mi hermana Kitty, que le encanta la cocina.
Y digo, le encanta la cocina porque se encarga de los niños allá y se encarga del talento aquí. Y cada vez que se trata de comida, ahí está ya metida. Hubieras venido a la boda ayer, ahí estaba mi hermana Kitty atendiendo la comida. Así que, pastor, yo no tengo don, yo solo sé hacer de comer. Pues mi hermana está dirigiendo el desayunador, el primer desayunador que Dios ha dado a Rema. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha llamado. Pastor, no creo que a mí me haya llamado. Seguro que te llamó. Seguro que puso algo en ti, si no, no estuvieras aquí. Amén. No estás aquí por casualidad. Hay algo muy valioso en tu interior. ¿Eres ingeniero? Sí. Ya no quiero decir más porque van a decir, ajá, ya sé que lo que trae el pastor entre ceja y ceja. Sí. Pastor, es que mi aspecto no es como el de una persona que pueda servir. Hermano, el mío tampoco. Yo jamás pensé que podría ser pastor. Para mí un pastor es una persona seria. Yo no soy serio. Yo decía, no, pues que Dios llame a alguien serio. A mí para qué yo no podría servirle al Señor. Déjame te digo cómo era Pablo. No sé cómo te lo imagines, pero la historia de la iglesia lo distingue así. Un hombre de baja estatura, un hombre calvo, de cabello ralo, piernas torcidas, lo que en el norte le llaman sambo, como piernas de paréntesis, ¿sí? Como si acabara de bajar del caballo. Nariz aguileña, lleno de gracia, ¿sí? Dicen que solo tenía una ceja. Sí, o sea, de aquí empezaba y terminaba hasta acá. O sea, no sé qué estaban imaginando. Sí. Corrida, de lado a lado. Dice, algunas veces se le veía como hombre y en otras ocasiones como rostro de ángel. Ese era Saulo. Sí. Eliseo, otro hombre de baja estatura, regordete, calvo, completamente calvo, de apariencia nada agradable, dentón, inclusive sus dientes siempre estaban por fuera. A ese hombre lo tomó el Espíritu Santo y le dio una doble porción por encima de Elías. Así que si eres feo, lo más probable es que con más ganas Dios te llamó. Amén. Nos pone de pastores el Señor así, entre más feo te pone de pastor. ¿Sí? Así que bendito sea Dios. Dios te ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde tú estás, me encantaría agarrar y decirte, Dios te llamó a esto, pero no soy yo el que te lo va a decir, mi Señor te lo dirá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estate atento a lo que Dios va a hacer en Rema, porque seguramente por eso estás aquí. Dios te trajo. Necesitamos gente que predique, amén. No cada vez que el pastor sale es un problema encontrar quien pueda predicar en la iglesia. En el nombre de Jesús, creo que tú eres uno de ellos. En el nombre de Jesús, necesitamos gente que lidere, que esté al frente de células. En el nombre de Jesús, probablemente ese eres tú. Para eso estás aquí. Pastor, yo no soy de fácil palabra. Tu servidor no era de fácil palabra. Y de verdad, si tú supieras cómo me tiemblan las piernas hoy en día todavía, cuando tengo que pasar de esa silla o de esa esquina a venir a tomar el micrófono, vengo temblando. Pero cuando tengo el micrófono, de verdad siento que ya llegué, ya puedo empezar. Amén. Es Dios quien hace la obra. Bendito sea Dios. Ahí donde estás, Padre, trae revelación a cada uno de mis hermanos. Muestra que son vasos valiosos, que son vasos de barro, pero que no importa por lo que el material del que están hechos, sino lo que contiene cada uno de ellos. Gracias a ti muchos jóvenes se convertirán. Gracias a ti muchos alcanzarán su llamado. Gracias a ti mucha gente conocerá al Señor. Gracias a ti habrá una clínica en esta ciudad que se convertirá en un hospital y será gratuito. Y vendrán de otras partes del país, porque estudios que cuestan miles de pesos en otro lugar, aquí serán gratuitos. Bendito sea Dios. El Señor hará todo esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En este momento caen escamas de tus ojos. Te creías indigno, te creías impuro, pero el Señor te vuelve a decir,